Chicos, entonces estamos viendo qué era la materia, cuáles son las propiedades físicas y generales de la materia. Ahora vamos a continuar un poquito y también vamos a decir que la materia tenía algunas propiedades específicas. ¿Qué tenemos por propiedades específicas? Por ejemplo, si tú ves la sal, la sal se caracteriza porque tiene su color blanco y su sabor. Ese vendría a ser una propiedad específica. Ciertos cuerpos tienen algunas características que la diferencian de otros. Entonces ya hemos visto en el video anterior qué era la materia, cuáles son las propiedades generales, cuáles son las propiedades particulares y algunas propiedades específicas. Vamos a ver entonces ahora los estados de la materia. Al observarnos a nuestro alrededor podemos distinguir a la materia en 4 estados básicos. ¿Se recuerdan? Estado líquido, estado sólido, estado gaseoso y el estado plasmático. Por ejemplo, en la naturaleza se pueden encontrar las rocas. Las rocas están en estado sólido. El agua del mar en estado líquido. Las nubes en el estado gaseoso y el sol en el estado plasmático. Vamos a ver algunas características de, de los estados de la materia. ¿Qué fuerzas existen para que se comporten así? Vamos a ver entonces cada uno de estos estados lo vamos a explicar un poquito. Se dice que, vamos a comenzar con el estado sólido, ¿sí? Se dice que la materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen y se mantiene constante esta forma y volumen, salvo que se someta a la acción de alguna fuerza externa, como el calor, por ejemplo. ¿Qué pasa? En el estado sólido, si ustedes observan ese dibujito, la materia, las moléculas se permanecen juntas, sus partículas también. Por ejemplo, en la sal sulfato de cobre. Las moléculas permanecen juntos porque en todo estado hay dos fuerzas. La fuerza de cohesión, que es la atracción que existe entre las moléculas, ¿ya? La cual las mantiene unidas una partícula a otra. Y también hay una fuerza de repulsión, como vamos a ver acá. Es lo contrario a la fuerza de cohesión. O sea, una fuerza de repulsión hace que las partículas de las moléculas estén bien dispersas en algunos casos. Entonces vamos a repasar de nuevo. En el estado sólido, la materia en estado sólido se caracteriza por tener forma y volumen. Se mantiene constante y sus moléculas permanecen juntas gracias a la fuerza de cohesión. Acuérdate, la fuerza de cohesión es la atracción que existe entre las moléculas, la cual mantiene unidas las partículas. El estado líquido, ahora vamos a ir al estado líquido. En el estado líquido, la materia en estado líquido tiene volumen constante, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. Sus moléculas se ordenan y comportan de la siguiente manera. Mira, sus moléculas no están ni muy juntas ni muy dispersas. Es decir, que la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son iguales. ¿Está bien? Entonces acá las moléculas no están muy dispersas ni muy unidas. La fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión son iguales. Entonces, la característica del estado líquido tiene volumen, pero su forma depende del recipiente que lo contenga. Vamos a ver ahora el estado gaseoso. La materia en estado gaseoso no tiene volumen ni forma definido. ¿Qué pasa? Sus moléculas se mueven libremente sin restricciones ni interacciones entre sí. ¿Por qué? Porque su fuerza de repulsión acá es mayor que la fuerza de cohesión. ¿Ya? Vamos a ver el estado plasmático. Mucho se habla ahora del estado plasmático. La materia en estado plasmático es más dispersa que en el estado gaseoso, es más dispersa y se encuentra formando un gas ionizado. Este
estado de la materia posee altas temperaturas. Existe en la naturaleza y también se produce artificialmente. ¿En dónde encontramos? En las nebulosas que existen en la naturaleza, en las galaxias, en los tubos fluorescentes y en las telas de plasma, pero estos sí se han creado artificialmente. Acá vamos a hablar un poquito del gas ionizado. El gas ionizado es cuando la temperatura aumenta y las moléculas de un cuerpo se mueven más rápido y chocan entre sí con más fuerza, que se rompe la molécula, dejando átomos dispersos, y sus electrones pueden en este proceso transformar parte de su energía en fotones, generador de gas caliente que brilla. Vamos a continuar entonces. Acá vamos a ver qué tipos de cambios o afectan la materia. La materia sufre dos cambios, los cambios físicos y los cambios químicos. El cambio físico es aquel que ocurre externamente, es decir, la estructura interna y las propiedades de la materia no sufren cambios, por ello se consideran cambios reversibles. Esto se observa, por ejemplo, cuando una sustancia cambia de estado, por ejemplo, el estado sólido al líquido, o cuando cambia de forma, estirándose o romperse, pero en el fondo sigue siendo la misma sustancia. Entonces, acá resumiendo, en el cambio físico, la estructura interna y las propiedades de la materia no sufren cambios. Es decir, si yo tengo agua en estado sólido, la descongelo, pasa al estado líquido, que sigue siendo la misma agua. Y si de nuevo la congelo, también se vuelve de nuevo en estado sólido, sigue siendo el agua. También no cambia sus propiedades. En el cambio químico, en cambio, es aquel que ocurre internamente, es decir, la estructura y propiedades de las sustancias cambian como resultado de una reacción química, por lo que es irreversible. De estos cambios se obtienen nuevas sustancias llamadas productos. Se observa en la combustión cuando se quema una sustancia, la oxidación, la fermentación o la fotosíntesis. Por ejemplo, si yo quemo un papel, tengo un papel y lo quemo, esto vendría a ser un cambio químico, porque ya no va a ser papel, se ha transformado ahora a cenizas, que tiene otras propiedades químicas. Continuando, vamos a ver ahora cómo puede cambiar de estado la materia. La materia puede cambiar de estado. Un cambio de estado de la materia es un proceso mediante el cual pasa de un estado de agregación a otro, o sea, de un estado sólido, líquido, gaseoso a otro. Esos estados de agregación. Ello ocurre gracias a la variación de la temperatura de los cuerpos. Mira, ¿cómo puede cambiar entonces de estado la materia? La materia cambia de estado gracias a la variación de la temperatura de los cuerpos. Si la temperatura varía, entonces se pueden cambiar de estado la materia. Vamos a ver entonces los cambios que sufren por disminución del calor. Por disminución del calor vamos a ver la solidificación. De estado líquido lo puedo convertir a sólido cuando baja la temperatura, ¿sí o no? Si tengo agua y lo meto en la nevera, entonces baja la temperatura, y al bajar la temperatura de líquido se ha convertido a sólido, a cubitos de hielo. Eso se llama solidificación, porque bajó la temperatura. La condensación también baja la temperatura. Las nubes están acá, viene un aire frío y estas nubes se convierten a lluvia. Entonces pasó de estado gaseoso a estado líquido. Esto es cuando, por ejemplo, hay un frío bárbaro y el aire también se enfría, y por eso las nubes se convierten en lluvias. Condensación. La sublimación inversa. Igualmente, las nubes están acá
gaseoso, nube estado gaseoso, hay un bajón de temperatura, un bajón extremadamente, mucho frío, entonces esas nubes se convierten en pequeños cúmulos que los puedes llamar yo las nieves o los granizos, las bolitas en estado. Las bolitas de granizo son estados sólidos. ¿Está bien? Estos cambios también son llamados exotérmicos. ¿Ya? Vamos a ver entonces los cambios por aumento de calor. ¿Cuáles son los cambios por aumento de calor? Fusión. ¿Qué es fusión? De estado sólido a estado líquido. Tengo el hielo, lo meto a la candela, al fuego, y este se convierte, el hielo se va a convertir en agua por el calor que ha sufrido. Vaporización, igual, tengo el agua, la pongo en la cocina, se va calentando y esa agua se va convirtiendo de estado líquido a estado gaseoso. Eso se llama vaporización. Sublimación indirecta, tengo acá la vela, está prendida y poco a poco esta vela se va achicando. ¿Por qué? Porque la vela en sólido se está convirtiendo a gaseoso. A ver, continuamos entonces y tenemos los cambios de estados de la materia. Ahora vamos a ver los cambios de estado en la materia. Acá ven el ciclo del agua, más que todo vamos a ver el ejemplo con el agua, ¿sí? A ver, vamos a ver. Del estado gaseoso al estado líquido se llama condensación, ¿ya? Entonces, estado gaseoso, ven acá el estado gaseoso, al estado líquido se llama condensación. Del estado líquido al estado sólido se llama solidificación. Seguimos. Del estado sólido al estado líquido, fusión. Del estado líquido al estado gaseoso lo conocemos como vaporización. ¿Qué más? Y del estado gaseoso al estado sólido también lo podemos llamar sublimación indirecta. Y al revés, del estado sólido al estado gaseoso, sublimación indirecta. Lo que está en azulito en la flecha quiere decir porque ha disminuido la temperatura, y lo que está en rojito porque la temperatura ha aumentado. Por ejemplo, sólido, hielo sólido. Pongo a la candela, se derrite y se convierte en líquido. ¿Está bien? Esos son los cambios de estados de la materia. Chicos, acá va a concluir este segundo videíto, esperando que me hayan entendido un poquito, y también los invito a aquellos que tienen libro, leer la página desde la página 25 hacia la página 30, está un poquito la teoría. Observa, escucha el video y lee tu libro para que puedas responder la actividad que te he dejado. Me despido hasta otra oportunidad.